puedan ocupar su lugar desde donde va a escuchar el mensaje. Y le pido en el nombre del Señor que tenga a la mano su Biblia, ya que todavía no podemos transmitirle los versículos en la pantalla, pero le pedimos que tenga a la mano su Biblia, para que cuando yo mencione alguna cita, usted la pueda buscar y como si estuviera en la congregación, de hecho está, más bien, así como estamos en la reunión, en la congregación, a distancia, pero estamos congregados, le pido que busque en la palabra, que busque en la Biblia las citas que le voy a estar mencionando, ya que no van a salir los versículos en la pantalla. Le pedimos en el amor del Señor que usted lo pueda buscar desde la Biblia. A lo mejor usted tiene la Biblia en el celular y ahorita lo está ocupando para mirar la transmisión. Por eso le pedimos que tenga también a la mano un libro llamado Biblia, el libro, para que desde ahí pueda usted revisar los versículos y las citas bíblicas que nosotros le vamos a estar dando. Amén. Ok, aunque yo no le escucho a usted, usted sí me va a escuchar y yo me imagino que a todo lo que le pregunte, usted va a responder amén o no amén, de acuerdo a lo que estemos predicando. Pero bueno, iniciamos, amados en el Señor. Vamos a tener la parte 5 de la relación de Dios con los suyos, el esposo y la esposa. El domingo pasado nos alargamos bastante y dentro de las cosas que vimos a manera de resumen fue que todo lo que fue escrito en lo que se llamaban o se llaman también las escrituras, en la ley, en los profetas y en los salmos, fue escrito para nuestra enseñanza. Fue escrito como un ejemplo, fue escrito también como una advertencia, fue escrito también como la sombra de la esencia que iba a venir, y sabemos que la esencia es Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros leamos la ley, los profetas y los salmos, debemos nosotros de ver que es enseñanza, debemos nosotros ver que es ejemplo, debemos nosotros ver que es la sombra de la esencia que iba a venir, y la esencia es Cristo Jesús. También vimos, hermanos, que todos los pactos que el Señor ha hecho con los seres humanos se resumen o tienen su fin en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús se cumplen todos los pactos que están escritos en la palabra, en las escrituras, en la ley y en los profetas y en los salmos. Y también ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que el Señor ha hecho con los suyos. Bien, estuvimos también compartiendo, hermanos, que el matrimonio es un pacto de origen divino que se hace entre un varón y una mujer, entre un hombre y una mujer, y que inicia con el desposorio y se consuma en la fiesta de bodas. Eso es un matrimonio. Vuelvo a repetirle, el matrimonio es un pacto de origen divino que se hace entre un hombre y una mujer y que inicia con el desposorio y se consuma en la fiesta de bodas. Vimos también que el desposorio para el Señor en las Escrituras es algo muy serio. Tanto así que los que se desposan o los que se comprometen para consumar su matrimonio en una fiesta de bodas se les llama esposos. De ahí la palabra desposorio, porque se les llama esposos. Quiero decirle algo, hermanos, que la palabra novio en la Biblia, cuando se le va a mencionar a un novio, se le dice hasta el momento de la fiesta de bodas prácticamente. En el desposorio se les dice esposos. Cosa curiosa, ¿no? Porque en nuestra cultura, la cual nosotros vivimos, a los novios se les dicen a los que no tienen prácticamente un compromiso, que ya están comprometidos para casarse. Y esposos se les dice hasta que se casan. Pero en la Biblia es como si fuera algo al revés. A los que se desposan, se comprometen para hacer y consumar su pacto matrimonial en las bodas, se les llama esposos. Y cuando están en la fiesta de bodas, se les llaman novios. Es algo curioso, pero que la Escritura sí lo menciona. Ahora,
si queremos ser bíblicos, yo creo que empezaremos de aquí en adelante a tomar las cosas bíblicamente. Y les expreso esto a todos los que de alguna manera quieren ya en su corazón iniciar alguna relación de noviazgo, que así se le ha llamado. La relación de noviazgo en la Biblia se le llama desposorio. Es algo muy serio y desde ahí inicia el pacto matrimonial. Inicia desde luego con la dote que se le da a la familia de la novia de parte del padre y del novio. Se le lleva precisamente a la casa de la que va a ser la esposa, y con eso se inicia el pacto matrimonial. Por eso, jóvenes, vuelvo a dirigirme a ustedes, las relaciones de noviazgo aquí donde vivimos nosotros, en este medio de esta cultura, a veces no tienen nada que ver con la relación que la Escritura dice que es el desposorio. El desposorio es algo muy serio y es el inicio del pacto matrimonial. Esto lo vimos hace 8 días. Ahora bien, como es algo muy serio el desposorio, yo le expresaba a usted que también no se puede diluir. De hecho, el matrimonio, como es un pacto de origen divino, no se puede diluir a menos de que una de las dos personas muera. Ahora, el Señor, hay una ley en la Escritura que está en Deuteronomio que expresa que sí se podía diluir el desposorio por una carta de divorcio o una carta de repudio. Pero la Escritura dice que desde el principio, luego entendemos que Jesucristo expresó esto, que en el principio no fue así, que lo que Dios había unido, el hombre no lo separaría jamás. Esto es lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y entendamos esto, hermanos, en el Señor. Si todo lo queremos llevar de acuerdo al corazón de Dios, tenemos que ir al principio. Entonces, el principio es que Dios instituyó el matrimonio, que Dios lo creó, que es un pacto, que inicia en el desposorio y que es indisoluble, a menos de que haya una carta de repudio o de divorcio, como lo escribió en la ley de Moisés. Ahora, todo esto se lo estoy recordando y se lo estoy refiriendo porque nos ayuda a entender la relación que Dios tiene con los suyos. La relación que Dios tiene con los suyos. Y recuerde esto, los suyos desde el principio le llamó al pueblo escogido por él, al pueblo de Israel y Judá, que después se dividieron en 2 pueblos, pero que para él siguió siendo uno. El Dios Todopoderoso escogió a Israel como su pueblo escogido para que fuera su desposada, para que fuera su esposa. Entonces, la figura del matrimonio humano nos ayuda a entender la figura del matrimonio divino con su pueblo. Vuelvo a expresarle esto. La figura del matrimonio humano nos ayuda a entender la figura del matrimonio divino con su pueblo. Por eso, hermano, todas las cosas que están escritas son escritas como ejemplo, como enseñanza, como advertencia. Y el Señor instituyó el matrimonio pensando Él que de esa manera Él nos podía ilustrar la relación que Él tiene con los suyos. Es una relación de amor, desde luego, porque incluye amor. Esto lo pudimos ver también desde el pacto que hizo Dios con Israel de matrimonio, y el acta matrimonial era la ley. Y en el acta matrimonial había un mandamiento que implicaba amor. Decía, amarás al Señor tu Dios. Es un acto también y es un pacto de amor, desde luego. Entonces, dése cuenta de esto, cómo Dios instituye el matrimonio para que nosotros pudiéramos entender el matrimonio humano, para que nosotros pudiéramos entender el matrimonio divino con su pueblo. Es el Dios que tenemos. Nos enseña todo, como se dice en una manera coloquial, nos enseña con bolitas y con palitos las cosas espirituales y las cosas eternas. Entonces, como el matrimonio humano es una figura del matrimonio divino con su pueblo, cada cosa que acontece en el matrimonio humano
tiene que ver también con las cosas que acontecieron o acontecen entre el matrimonio de Dios y de su pueblo. Ahora bien, yo le decía que en el desposorio que Dios tenía con Israel, en ese desposorio, Israel fue infiel. Y una de las leyes que decía que se podía dar carta de repudio o de divorcio era por causa de infidelidad conyugal o adulterio. Entonces Israel incumplió el pacto porque antes de consumar el pacto que estaban en desposorio, Israel fue infiel. Israel y Judá fueron infieles, se metieron con otros dioses que no eran Dios, y Dios tuvo que entregarle una carta de repudio o una carta de divorcio. En esa carta de divorcio, Dios no podía volver a tomar otra vez al pueblo como esposa. ¿Por qué? Porque la misma ley decía que no podía hacerse así. Entonces yo le decía a usted que Dios ideó un plan en su mente, en su corazón, ideó un plan de cómo poder volver a casarse con el mismo pueblo, pero sin incumplir la ley. Y yo le decía que el matrimonio o el pacto que inicia desde el desposorio, no se podía diluir a menos que alguno de los dos muriera. Entonces Dios se ideó la manera de cómo poder al pueblo de Israel desligarlo de ese pacto, de ese compromiso. Y por eso, amados en el Señor, tuvo que venir Jesucristo a morir en representación de Dios, morir para que pudiera ser libre el pueblo de Israel, incluso de la misma ley. Pero yo le dije y le mencioné a usted que también Israel, el pueblo escogido de Dios, tenía que morir, porque esa era la sentencia, que una mujer adúltera, que ese pueblo adúltero tenía que morir, y tenía que morir así. Así es que en Cristo Jesús se cumple ese pacto nuevo que el Señor prometió en Isaías, capítulo 31, versículos del 31 al 34, dice que haría un nuevo pacto. Y mire, hermano, en este nuevo pacto que el Señor prometió a través del profeta Isaías, me doy cuenta de una cosa. Dice la Escritura que es un nuevo pacto, sería una nueva acta de matrimonio, porque no sería el mismo matrimonio que el Señor inició con Israel, sería algo diferente. Y yo le decía hace 8 días con estas palabras a lo mejor contradictorias, que el esposo moría y resucitaría otro esposo, pero seguía siendo el mismo esposo. Que la esposa moría y también resucitaría, pero seguía siendo la misma esposa. Y en el caso de la hoja del pacto, en el caso del acta del pacto, que era la ley, tenía que seguir siendo la misma ley, pero diferente, en diferente aplicación también. Mire, la Escritura nos enseña lo siguiente. Quiero entonces que vea conmigo, en el Señor el pacto, precisamente el nuevo pacto que el Señor promete en Jeremías. Voy a ir con usted a leer Jeremías 31, de los versículos 31 al 34, que allí habla el profeta Isaías, cómo sería el nuevo pacto. Dice Isaías 31, 31. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Mire, escuche bien esto. ¿Con quién haría ese nuevo pacto? Con Israel y con la tribu de Judá. A continuación dice, no será el pacto o no será un pacto de los antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor.
¿De qué pacto está hablando? De un pacto matrimonial, porque habla en términos de esposo. Dice, porque yo era su esposo. Entonces, ese tiempo en el que el Señor le llama que yo soy tu esposo, ella era la esposa, pero estaban en un tiempo de desposorio. Todavía no se consumaba el pacto. Pero en ese lapso de desposorio, Israel y Judá quebrantaron el pacto, porque dice aquí que quebrantaron su pacto. Entonces Dios le dice, haré un nuevo pacto. O sea, me volveré a casar contigo. Me volveré a casar contigo. Este pacto lo vamos a cancelar. Pero recuerda, hermano, para poder cancelar el pacto, ¿qué tenía que pasar? Muerte. Para poder cancelar un pacto de esta índole, tenía que pasar muerte. Ahora, mire el versículo 33. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál era la diferencia entonces entre el pacto que había hecho Dios con Israel, el primer pacto, y el segundo pacto? Bueno, el primer pacto, dice la Escritura, que estaba escrito en tablas de piedra, que eran los mandamientos, que eran las leyes que el Señor le había dejado al pueblo de Israel. Ese era el acta matrimonial. Pero mire, yo encuentro aquí que prácticamente es el mismo pacto. O sea, aunque es el mismo, como le expresaba hace 8 días, no es el mismo. Porque dice, pondré mi ley. Y la palabra ley significa aquí también Torah. O sea, pondré mi Torah. Ahora ya no en tablas de piedra. Ahora fíjese lo que dice. Pondré mi ley, ¿en dónde? En su mente y en su corazón. O sea, las pondré y las grabaré en su espíritu. Ahora el acta no iba a ser un acta externa. Ahora el acta iba a ser un acta interna, grabada en el espíritu, en el alma, en la mente de todas las personas que quisieran entrar, que pertenecieran al pueblo de Israel y que quisieran entrar en ese nuevo pacto que el Señor quiere hacer con ellos. Lo profetizó Jeremías, lo profetiza Jeremías. Y miren, termina diciendo el versículo 34, que quiero leer con ustedes, dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Miren, en días pasados vimos el video que el apóstol Jorge nos presentó respecto a que si la ley es vigente o no, y nos expresaba una gran verdad que el Señor nos reveló. La ley es vigente sí en parte y no en parte. Esto es lo que le quiero decir aquí respecto al nuevo pacto. ¿Por qué si es vigente? Porque el Señor le escribe ahora en la mente y en el corazón de las personas. ¿Por qué ella no es vigente? Porque no dependemos de la ley para ser justificados ante Dios. Dependemos únicamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo para ser justificados ante el Padre. Entonces, la ley sí tiene vigencia porque la escribe el Señor en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso le decía que el pacto, aunque es el mismo, no es el mismo. El pacto, aunque es la ley, tiene cosas que el Señor mejoró. Y una de las cosas que mejoró en ese nuevo pacto es que ahora no sería escrita nuevamente la ley en tablas de piedra. La diferencia es que sería escrita ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestras mentes. Por eso, amados en el Señor, la escritura, la palabra de Dios, la ley, los salmos, los profetas, los evangelios, todos los libros que tenemos escritos aquí, cuando nosotros los leemos, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que el Señor ya los escribió dentro mío, si estamos en una relación con Dios de un nuevo pacto. Por eso, es
Es bien importante, por ejemplo, en un matrimonio humano entender esto, que aunque, por ejemplo, un varón y una jovencita vivieron con sus papás y los papás los conocen, o sea, porque sí conocen a sus hijos, dice, yo te conozco desde que naciste, la mamá dice, te conozco desde que estuviste en el vientre conmigo, yo te conozco bien. O sea, los padres de veras que están cerca de los hijos, de veras que sí los conocen y los conocen muy bien. Pero quiero decirle algo, cuando un joven o una joven se casan, cuando consuman su pacto, ahora quien más los debe o tiene que conocer o los conoce es el esposo y la esposa. Yo podría decir esto, que aunque a mi esposa la conocieron sus padres, la conocieron sus hermanos, la conocieron también, bueno, y la siguen de alguna manera conociendo, ahora yo la conozco más que ellos. Yo conozco más a mi esposa que ellos. Entonces, y tome esta imagen y esta figura, porque ahora en el nuevo pacto dijo Jeremías, todos me conocerán. Y conocimiento habla de un conocimiento experiencial, no un conocimiento teórico, de que he leído la biografía de Dios. No, una cosa es haber leído la biografía de un personaje y otra cosa es haberse relacionado con el personaje de la biografía. Usted puede leer la biografía de X persona y decir, lo conozco porque sé en qué año nació, qué fue lo que hizo y en qué fecha murió o si sigue vivo. Pero el Señor no quiere que solo leamos su biografía. El Señor quiere que nosotros le conozcamos en un conocimiento experiencial. ¿Y cómo se logra ese conocimiento de experiencia con Dios? Se logra entrando en una relación con Él de pacto. En una relación con Él de pacto. Ahora bien, ¿se da cuenta, hermanos, cómo aunque parece que es el mismo pacto, es algo diferente? La ley ahora se escribe ¿dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente y nos da un conocimiento íntimo de Dios. Nos da un conocimiento íntimo de Dios. Mire, quiero leer con usted un salmo. Busquen su Biblia, por favor, el Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. El Salmo 25, 14 quiero leerlo en dos versiones, la Reina Valera 60 y en la NBI, que son las dos versiones que tengo yo aquí en mi Biblia. Mire lo que dice la Reina Valera 60. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mire, para empezar un principio básico. Dice de la comunión íntima. Quiero decirle algo, que en el matrimonio se tiene intimidad y debe de haber intimidad que con otras personas no se debe dar ni se daría. En el matrimonio debe de haber ¿qué? Intimidad. El Señor dice, si quieres ser mi íntimo, yo un día le expresaba que hay un libro que leí el título y nada más del título me quedé porque no lo he leído, pero el título me llamó mucho la atención. Y este libro se llamaba que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y amados en el Señor, si usted entra con Dios en una relación de pacto, usted va a entrar en una relación de intimidad con Dios. Y lo que dice aquí que la intimidad con Dios es para los que le temen. Si hay temor de Dios en usted, dice la Escritura que entonces habrá, si hay temor de Dios en usted, entonces habrá intimidad con Dios. Pero mire la segunda parte de este versículo en Reina Valera 60. Dice, y a ellos, o sea, los que le temen, les hará conocer su pacto. Les hará conocer su pacto, su alianza. Entonces, si Dios ha prometido un nuevo pacto que haría con Israel y con Judá, sería solamente con aquellas personas que le temen
y con aquellas personas que tienen intimidad con Él, que se relacionan íntimamente con Dios. Por eso, hermanos, el matrimonio nos permite ver una figura de lo que Dios y cómo Dios quiere relacionarse con los que le pertenecen o con los que son suyos. Ya vimos que el Señor prometió hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá. Yo entiendo que usted en este momento también está recordando que nosotros en el Señor no pertenecíamos ni a Israel ni a Judá por descendencia, por genealogía o por sangre. Pero quiero, hermanos, en el Señor, recordarle algo que dice Efesios, porque en Efesios nos damos cuenta de una cosa. En Efesios dice quiénes son los que son suyos. Y la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 2. Si quiere buscar conmigo, por favor, Efesios capítulo 2. Son versículos que ya hemos leído en otras ocasiones, pero que hoy quiero volver a leerlos con usted para que se dé cuenta cómo el Señor quiere relacionarse con los suyos de esta manera. Efesios 2, del versículo 11 en adelante. Efesios 2:11 dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran pueblo de Israel. Recuerden, hermanos, que el Señor iba a hacer un pacto ¿con quién? Con Israel y con Judá. No lo iba a hacer con los gentiles, no lo iba a hacer con el resto de la humanidad. Dios no iba a hacer el pacto con ellos. Dios lo iba a hacer con Israel y con Judá. Pero dice aquí, por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, o sea, los que no eran pueblo. Dice, los que son llamados incircuncisos, porque no estábamos relacionados con Dios por el pacto antiguo y por la circuncisión. Dice, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos ¿a qué? A los pactos. Y uno de esos es el pacto matrimonial que el Señor tenía con Israel y con Judá. Dios no se iba a casar con todo el mundo. Dios solamente se iba a casar con el pueblo escogido de Israel. Eso nos debe de quedar bien claro, hermanos. Dios no se iba a casar con el resto del mundo. Dios se iba a casar solamente con el pueblo de Israel y de Judá, en este caso, cuando estaban divididos. Por eso leemos aquí, hermanos, algo muy especial. Estoy leyendo que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero miren, gloria a Dios, porque hay un pero en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistades que nos separaba, pues anuló la ley, anuló el antiguo pacto, dice aquí, lo anuló con sus mandamientos y requisitos. Dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad para hacer la paz. Aquí yo encuentro algunas cosas. El Señor anuló la ley, el antiguo pacto, así como estaba escrito en tablas de piedras, la anula y hace uno nuevo, que prácticamente es la misma ley, pero con principios mejorados, con principios nuevos en el Señor. Y los nuevos principios son que ahora Él escribiría la ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Esto es algo asombroso, hermano, que ya yo sé que usted ya lo ha vivido y lo está viviendo en el Señor, pero quiero recordarlo con ese gozo, con esa alegría que el Señor me da de poder volver a comunicar y entender en el Señor lo que Él hace. Fíjese que aunque parecía ser que era el mismo pacto,
el pacto lo mejoró el Señor, porque ciertamente eran sus leyes, pero el Señor las mejoró. El Señor hizo que ahora su ley estuviera escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso dice que anuló la primera acta, porque si no se anulaba la primera acta, todavía Israel seguiría comprometido con Dios. En asuntos legales, hermano, en asuntos legales, Israel todavía tendría que seguir cumpliendo con Dios. Pero Dios anuló el pacto e hizo uno nuevo, murió el esposo y resucitó uno nuevo, muere la esposa y resucita una nueva, y ahora se hace un nuevo compromiso y se hace un nuevo desposorio. Pero incluyendo, aquí lo que acabamos de leer dice que ahora sí incluye. ¿A quiénes incluye? A los gentiles. Y dice la Biblia que de dos pueblos, el judío, el israelita, ahora el Señor de los dos y de los gentiles, del pueblo judío y de los gentiles, el Señor hace un solo pueblo. Gloria a Dios. Y dice al final del versículo que acabamos de leer, hace una nueva humanidad. Y yo le decía algo muy a lo mejor contradictorio. Aunque seguía siendo el mismo pueblo, ya no era el mismo, porque tenía que morir y tenía que resucitar en Cristo ahora, para que hubiera ese nuevo pacto, para que hubiera esa nueva acta. Lo ejemplifico en términos humanos. O sea, si usted ha hecho un pacto matrimonial, no se puede anular más que con la muerte. Entonces, una vez que se muere, como dice y leímos en Romanos 7, una vez que se muere la persona, queda libre la que queda viva, de poderse casar con otro, porque entonces hubo muerte. Para que ese pacto, amados en el Señor, pudiera ser anulado, cancelado, tendría que haber ¿qué? Muerte. Y desde luego tendría que volverse a hacer un nuevo pacto. Y así lo hizo Dios. Intervino la muerte y los que estaban sujetos, por ejemplo, la ley quedó viudo de ellos porque murieron. Por eso la ley y el acta de la ley, si alguna persona es judía, si alguna persona lleva a cabo la ley, ellos están comprometidos en pacto con Dios. Por eso Pablo les decía, ustedes tienen que morir a la ley, porque si mueren a la ley, el acta esa queda cancelada y el Señor hace un nuevo pacto. Hace una nueva ley y ahora esa nueva ley te la va a escribir en el corazón. Esto necesita entender el judío. Esto necesita entender el que está casado con Dios por medio del pacto de la ley. Que ese pacto queda cancelado cuando él muere en Cristo y resucita. Y hay una nueva persona que puede casarse ahora con Cristo Jesús. En términos a lo mejor muy simples, si usted quiere, pero es una gran verdad y es un misterio bastante profundo en el Señor. Ahora, nosotros los gentiles no estábamos casados con la ley porque no la conocíamos, pero sí estábamos casados con el mundo, estábamos casados con el diablo incluso, estábamos casados con el pecado y teníamos que morir. Por eso el apóstol Pablo dice que teníamos que morir al pecado, porque si hay otro marido al cual servíamos, si había otro que era nuestro Señor, teníamos que morir a ese Señor para que pudiéramos casarnos con otro, casarnos con Cristo Jesús ahora. Hay un pasaje de la Escritura, hermanos, que quiero leerles, que está en 1 Corintios 11, 2. 1 Corintios 11, 2. 1 Corintios 11, 2. Primera Corintios 11, 2. A ver, permítame, no. Ahora sí que métale segunda. Vaya a segunda a los Corintios, perdón. Segunda a los Corintios
11:2. Es segunda. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Mire cómo les dice el apóstol Pablo a los corintios. Y yo sé que como autoridad apostólica no solamente esta palabra es para ellos, sino que también es para nosotros en este tiempo. Segunda a los Corintios 11:2. Dice así, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le acabo de leer en la Reina Valera 60 porque me gusta cómo usa la palabra desposado y con un solo esposo. Fíjense cómo el apóstol Pablo les expresa a los corintios y les dice, cuando les compartí el evangelio fue un desposorio que se hizo. Se comprometieron con Cristo, dice la NBI, dice que hubo un compromiso, pero a mí me gusta la palabra desposorio, porque tiene que ver, amados hermanos, con el inicio del pacto. Cuando los corintios iniciaron el pacto, el nuevo pacto con Cristo, que eran gentiles, que tenían que morir al mundo, morir al pecado, morir a Satanás, ahora esa acta quedaba cancelada. Y ahora hubo una nueva acta, hay una nueva ley en el Señor que le escribe el Señor en nuestros corazones y que le escribe el Señor en nuestra mente. Mi esposa tiene una versión que quiero leer con ustedes. Esta versión es la NBD, Nueva Biblia al Día, y quiero leerle lo que dice 2 Corintios 11:2. Mire, dice, siento celo por ustedes, celo que Dios ha puesto en mí. Anhelo que amen solo a Cristo como doncella pura que reserva su cariño para el hombre que la tomará por esposo. Se lo vuelvo a expresar. Siento celo por ustedes, celo que Dios ha puesto en mí. Anhelo que amen solo a Cristo como doncella pura que reserva su cariño para el hombre que la tomará por esposo. Qué bonito, qué precioso dice en esta versión, amados en el Señor. Pero dice que Pablo sentía celos de parte del Señor. Dice, yo los celo porque sé que ustedes son como una mujer pura, una mujer virgen, que se ha guardado y que se va a guardar hasta que venga su esposo por ella y se la lleve para que consumen el matrimonio en la fiesta de bodas. Hermanos, esta imagen que el Señor nos presenta del matrimonio como debe de ser en la Escritura y que inicia con el desposorio, es algo que tiene una trascendencia espiritual bastante amplia. Por eso el Señor me ponía el día de ayer y de esta mañana expresarles algo. Me vuelvo a referir otra vez a ustedes jóvenes, a los varones y a las señoritas jóvenes. Escuchen por favor esto. El Señor les está dando a ustedes la gran oportunidad. El Señor les está dando a ustedes la gran oportunidad de que puedan mostrarle al mundo, de que puedan mostrarle a la gente que conocen, a sus familiares, a sus vecinos, que ustedes se relacionan con ellos de manera cercana. Dios les está dando una gran y enorme oportunidad a ustedes de mostrarles lo que es el desposorio. Y miren, cuando ustedes les muestren lo que es el desposorio, las personas van a entender que en este tiempo la iglesia es la unión de los judíos, los israelitas con los gentiles para hacer un solo pueblo. Eso es la iglesia. La iglesia es la reunión de judíos y gentiles para hacer un pueblo, una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad se compromete con Cristo Jesús, que ahora Él es el esposo, se compromete con Cristo Jesús en desposorio
para hacer un nuevo pacto, para hacer el pacto y consumar el pacto en lo que dice Apocalipsis que vendrán las bodas del Cordero. Entonces, jóvenes, señoritas, ustedes tienen el enorme privilegio de poder mostrar en este tiempo lo que es el desposorio, el tiempo en el que la iglesia está esperando la venida del esposo que es Cristo Jesús. Mire, le ilustro con esto en términos de las bodas judías. Le decía yo que en los términos de las bodas judías, el matrimonio iniciaba ¿cuándo? Cuando había desposorio, cuando había el compromiso del matrimonio. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento la esposa, porque así le llamaban el desposorio, se quedaba en casa de sus papás. Y el esposo se iba a la casa de sus papás también. Y ambos tenían que hacer algo. La esposa, la que ya estaba desposada, tenía que hacer algo. Tenía que empezarse a desligar, tenía que empezar a pensar cómo iba a ser su vida fuera de su casa. Tenía que empezar a pensar ya como una mujer casada. Desde luego en el Señor, la señorita tenía que seguir trabajando en su casa como lo venía haciendo normalmente, pero a partir de ese momento ella tenía que desprenderse de papá y de mamá. Ir pensando también en su nueva casa y en su nuevo hogar. Miren, y el novio, por su parte, se iba a su casa y tenía que preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa, tenía que preparar la fiesta de bodas porque se llevaba a cabo en la casa donde iban ellos a vivir, pero había algo muy especial que hacía también el novio. ¿Sabe qué preparaba? Preparaba lo que se llamaba la cámara nupcial, o la cámara de los novios, o la recámara de los novios. Era con base a cortinas, pero era algo muy especial, donde ellos en ese momento, cuando consumaran su matrimonio, iba a ser como lo que se le llama hoy en día la luna de miel, pero ellos la hacían allí, en la cámara nupcial. Entonces, el novio preparaba la casa donde iba a vivir y preparaba la cámara nupcial. Y la esposa se preparaba para desprenderse de su familia. El corazón de la novia tenía que ser más el corazón para su esposo ahora, para su novio, que para su familia. Y se tenía que ir desprendiendo de ellos. Tenía que ir haciéndose a la idea de que ya no iba a estar con ellos. Ahora, fíjese cómo ilustra el Señor a manera espiritual con esta verdad humana. El Señor lo ilustra así. ¿Recuerda qué dijo Jesucristo? Bueno, si no lo recuerda, se lo quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos del 1 al 3. Dice Jesucristo ahí a sus discípulos. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Dice, voy a prepararles un lugar. ¿A qué les suena esto, hermanos? Dice, voy a prepararles un lugar. ¿A qué se iba el novio después de haber hecho el inicio del pacto con la novia? Se iba a preparar un lugar. A eso se fue Jesucristo. A preparar un lugar, dice la Escritura. Y dice el versículo 3, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Así ustedes estarán donde yo esté. Amados, dése cuenta cómo esas bodas humanas nos ilustraban la verdad divina. La verdad de que Jesucristo se ha desposado con su iglesia y que se fue a la casa del Padre y que regresará cuando Él ya termine de preparar lo que tiene que preparar
para la novia, la iglesia, su esposa. Fíjense que las bodas judías, quien determinaba cuándo estaba listo ya el novio para ir por la novia, porque más o menos era un plazo, dicen algunos que de un año, en lo que se preparaba el novio, la casa y la cámara nupcial era un promedio de un año, pero quien determinaba el día y el momento en que el hijo podía regresar a la casa de la novia por ella y llevársela para celebrar la fiesta de bodas, quien lo determinaba era el padre del novio. Y mire, esta verdad de la Escritura, o esta verdad en términos humanos, nos ilustra una verdad espiritual muy hermosa. Porque cuando Jesús se fue y los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo vendrás a la restauración de tu reino? ¿Cuándo volverás? ¿Recuerdan qué dijo Jesús? Dice, nadie sabe el día ni la hora. O sea, nadie lo sabe, sino solamente el Padre en su sola potestad. Esto nos ilustra algo muy precioso, porque hoy en día estamos diciendo, Cristo viene, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero le hago una pregunta a todos los que me están viendo en este video. ¿Usted sabe cuándo va a venir Jesucristo? ¿Cuándo va a venir el esposo por la esposa? ¿Verdad que no sabemos? Nada más vemos las señales que se están cumpliendo y decimos, está pronto. Pero amados en el Señor, yo creo que, bueno, en este momento, en términos humanos, el Señor me trae a la mente y al corazón a una pareja de novios o de esposos, y ya están desposados, que los tenemos cercanos, y es Isaí y Saraí. O sea, yo pienso que como han prolongado en este tiempo ya también su boda, están con esa expectativa y ese anhelo en su corazón de ya hacer el pacto. Y esto a ellos y a todos los jóvenes les está ilustrando algo, que debe de haber un gozo y una alegría, así como la hay en una joven que se va a casar o en un joven que se va a casar. Así esa alegría y ese gozo debe de haber en la iglesia que está esperando a su amado, nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso que nos ilustra el Señor con estas verdades en términos humanos, pero que tienen que ver con cosas divinas, que tienen que ver con cosas celestiales. Amados en el Señor, Jesucristo viene, pero nadie sabe el día ni la hora. Y mire, lo que más era a lo mejor para sorpresa para la novia, que sabía que ya iba a venir el esposo, que ya iba a venir el novio, que ya era el tiempo de las bodas, se preparaban también y había vírgenes que les acompañaban, señoritas que les acompañaban, que acompañaban a la novia. Y por lo regular, para sorpresa, el novio iba de noche. Por lo regular se daba de noche para que empezara, iban en camino de noche, llegaban a la casa de la novia, ya debía de estar lista con sus doncellas, con las muchachas que le iban a acompañar. Y como era de noche y en aquel tiempo pues no había energía eléctrica como la hay hoy, ellas tenían que llevar lámparas de aceite. Esto usted lo puede ver en Mateo 25, en la parábola donde Jesús habla de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes que iban a acompañar a la esposa. Y habla de la prudencia de tener no solamente aceite en la lámpara, sino tener aceite también de reserva. Esto es una gran verdad para estos tiempos. En este tiempo, los que estamos esperando la venida del esposo, que es Jesucristo, así como las doncellas y la esposa esperaban al esposo para entrar a la fiesta de bodas y tener lámparas llenas y también las reservas llenas de aceite, hoy en día también nos ilustra una gran verdad. La iglesia, la amada del Señor, la que está esperando a Jesucristo, tiene que esperarla llena del Espíritu Santo, que el aceite es símbolo del Espíritu del Señor. Amados, en Cristo Jesús, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de ser prudentes y estar en este tiempo anhelando su venida, pero siendo llenos del Espíritu Santo. Recuerde una cosa,
Ahorita el Señor me está recordando que cuando iba el papá y el esposo, el novio, a hacer el trato, el pacto con los papás y la novia, llevaba una dote. Y la dote eran presentes, eran regalos, eran cosas de valor por el valor que le tenían a la que iba a ser la esposa. Pero amados en el Señor, dice Efesios, y quiero que vea conmigo Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, Efesios en su capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la escritura así. Lo voy a leer en las dos versiones porque la Reina Valera 60 me ayuda un poco más a entender esto. Dice, en él, o sea, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y miren lo que dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y habla aquí de las arras. Este término, que es un término griego, equivale a lo que era la dote que se daba en las bodas judías. Entonces, amados en el Señor, lo que el Señor nos dio como dote, lo que el Señor nos dio como arras, como anticipo de la gloria que vendría, como anticipo de la consumación del pacto que se hará en los cielos, el Señor nos dio su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo viene a cada persona para tener íntima relación con el esposo y concluirla hasta cuando él venga por la esposa y se la lleve a la cámara nupcial y se la lleve a la casa que ha preparado. Jesucristo ha preparado lugar, por eso viene por los que son suyos, no viene por todos. Escuche bien esto, si usted me está escuchando y usted no se ha arrepentido delante de Jesucristo, si no ha creído en Él como su Señor y su Salvador, si usted no ha hecho un pacto con Él, como es el nuevo pacto, usted no tiene el Espíritu, y como no tiene el Espíritu, no tiene el anticipo, no tiene las arras, necesita las arras, necesita el anticipo, necesita esa garantía que el Señor le da de promesa de que Él lo llevará a vivir con Él. Y esa garantía es el Espíritu Santo. Lo necesita en el Señor. Entonces, amados, quiero concluir con usted expresando esto. Si el apóstol Pablo les dijo a los corintios que los celaba como con celo de Dios y que los celaba como a una mujer, doncella, virgen, pura, que está esperando a que el esposo venga, yo quiero decirle algo, que la iglesia en este tiempo es una iglesia que debe tener esa misma actitud. Y esa misma actitud equivale, a la santidad de nuestras vidas. El ser puros, el ser vírgenes, el ser santos delante del Señor, el Espíritu de Dios nos cela con celo santo, para que nos guardemos limpios y puros de toda idolatría espiritual, de toda infidelidad al Señor. Librémonos en el Señor de todo eso, porque recuerde que aunque estamos en desposorio, el desposorio, si alguien era infiel, se le consideraba como adulterio. Así es que no podemos, hermanos en el Señor, por ningún momento ser infieles a lo que el Señor estableció en nuestra vida. Vivamos en la santidad del Señor, porque Cristo Jesús viene y Él viene por una iglesia, dice la Escritura, pura, limpia y sin mancha. El tiempo del desposorio es un tiempo de vivir en santidad y en espera de nuestro Señor. También la iglesia debe de prepararse, como la novia se preparaba, en desligar su corazón de su familia, de la casa donde estaba, del ambiente o la ciudad donde estaba,
nosotros tenemos que desligar nuestro corazón del mundo. Hermanos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así como la joven tenía que desprenderse en su casa, nosotros nos desprendemos desde ya de todo lo humano, de todo lo material. Decía el salmista, porque fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Nuestro deseo debe ser el Señor y únicamente el Señor. Lo que tiene, los bienes que tiene, véalos como algo pasajero. Disfrútelo ciertamente, pero no son eternos. No se apegue su corazón al dinero, no se apegue su corazón a los recursos materiales, no se apegue su corazón, sea como la novia que se desprende de lo que tenía, de que se desprende de lo que tenía con sus padres. Nosotros nos desprendemos de este mundo. No amamos al mundo ni las cosas que son de él, porque eso es adulterio espiritual. Amamos a Dios y usamos las cosas del mundo solamente como temporales o pasajeras. Es más, somos extranjeros en este mundo. Amados en el Señor, nos espera una patria celestial, nos espera el hogar con Cristo, nos espera la cámara nupcial donde se consumará el matrimonio con Cristo. Preparemos nuestros corazones, llenemos nuestras lámparas de aceite, nuestra vida del Espíritu Santo, porque Jesucristo viene. Y hay algo bien importante, hermanos. En Apocalipsis dice la Escritura, Apocalipsis 22:17, dice algo muy hermoso en el Señor. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17, lo voy a leer en las dos versiones que tengo aquí, en la Reina Valera 60 y en la NBI. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera y tome del agua de la vida gratuitamente. Me quedo con las primeras palabras. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, el espíritu y la esposa. Mire lo que dice en la NBI, dice un poco diferente porque ocupa la palabra novia. Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Y dicen, ven. Miren, amados en el Señor, ¿se da cuenta cómo aquí ocupa las dos palabras? Ocupa esposa y ocupa novia. Quiero decir con esto que bíblicamente, si somos bíblicos, quienes en este momento están viviendo en un noviazgo que debe ser un compromiso o desposorio, diríamos que ya son ¿qué? Esposos. Diríamos que ya son esposos. Así es que ya no hay para dónde hacerse. Yo sé que se están poniendo nerviosos los que ya tienen novio o novia. Pues sí, pónganse nerviosos. Porque ustedes son responsables de mostrar en este tiempo lo serio que es que Jesucristo se desposó con la iglesia y que viene por ella para consumar su pacto allá en los cielos. Tienen esa gran responsabilidad, jóvenes, pero es un gran privilegio a la vez. Así es que tómenlo en este momento. Santifíquense en el Señor todos los días. Y esto que acabamos de leer dice que el espíritu y la esposa dicen ven. Se debe de anhelar, como anhela la señorita, que ya está en edad de casarse, como anhela la venida de su esposo. Así debe de anhelar la iglesia por el Espíritu la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu dentro de mí está diciendo, ven, ven Señor Jesucristo,
Ven, Señor Jesucristo, que venga el esposo, que venga nuestro Señor para que se consume el pacto que Él nos ha prometido y que nos dejó la dote, que nos dejó las arras, que eso, Espíritu Santo, porque la dote y las arras claman, ven, 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 Señor Jesucristo. Preparémonos, hermanos. El Señor ha preparado lugar. El novio ya se ha preparado. El esposo ya se ha preparado. La iglesia es la que se está preparando también para la venida de su esposo. Amados en el Señor, recuerde lo que dice el Salmo que acabamos de leer hace un momento. El Señor tiene íntima comunión con los que le temen y a ellos les da a conocer su pacto. Estamos en un tiempo de desposorio, iglesia. Estamos en un tiempo de desposorio. Dios nos llama a tener íntima comunión con Él. Y se ha dado este tiempo tan precioso que el Señor nos ha dado de estar en nuestras casas, a la mayoría de nosotros, y hemos estado teniendo una íntima comunión con Dios. Dios nos ha revelado cosas, Dios nos ha mostrado cosas que antes no las sabíamos. Y yo sé que usted y yo y todos los que estamos escuchando, el Señor ha tenido a bien mostrarnos su pacto en este tiempo. Hermanos, el pacto matrimonial inicia con el desposorio. Jesucristo ha desposado a su iglesia con un acta que dice que su ley le escribió en nuestros corazones y Él dijo, vengo pronto. El Señor Jesucristo dijo, habrá señales. Prepárense, porque Jesucristo viene y viene por su iglesia. Qué gran privilegio poder en este tiempo mostrarles, jóvenes, que ustedes puedan mostrarle al mundo esa gran verdad de que Jesucristo se desposó con su iglesia y que Él viene y viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Amados en el Señor, y me dirijo ahora de último, prácticamente, pero no de igual de importante, hacia los que estamos casados en el Señor, hacia los que hemos hecho ya la consumación de nuestro pacto y que ahora tenemos a nuestras esposas. Nosotros tenemos el enorme privilegio de decirle al mundo, de expresarle al mundo de manera viva cómo es que Dios, por medio de Jesucristo, se casa con su pueblo y se mantienen en una unidad perfecta. El Señor nos da ese enorme privilegio. Con nuestro matrimonio al mundo, como es que Dios se ha casado en Cristo Jesús con su iglesia, se ha desposado y consumarán su pacto. Dice la Biblia, el que se une al Señor, en 1 Corintios capítulo 6, usted lo puede buscar, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Así como el esposo se une a su esposa y se hacen un solo cuerpo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu. Y dice la Biblia, hermanos, que el casado, la casada, o quien está ya casado y ha consumado su pacto, su cuerpo ya no le pertenece a él o a ella, ahora le pertenece a su esposo o a su esposa. Quiero decir con esto lo siguiente, usted ya no se pertenece a usted. Si usted es esposo, su cuerpo le pertenece a su esposa. Y si usted es esposa, su cuerpo le pertenece a su esposo. Ahora véalo esto desde el punto de vista con Dios. Usted ya no se pertenece a usted. Usted le pertenece a Dios, pero escuche esto, hermano. Dios nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios por este gran misterio que nos ha revelado. Y los casados les recomiendo nuevamente del Señor leer Efesios 5 del 22 en adelante, porque la Escritura dice que Dios nos da a conocer el matrimonio, pero dice eso el Señor con respecto de Cristo y la iglesia. Recuerde esto, Dios no tiene dos esposas, Dios solamente tiene una esposa, que es el pueblo de Israel y los gentiles, siendo un solo pueblo, ahora llamado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, del cual es la cabeza nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios por esto. Jóvenes, qué privilegio, matrimonios,
Qué privilegio el Señor nos da para este tiempo. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos gracias que nos permite entender su nuevo pacto y nos permite ver en el Señor que este nuevo pacto que Él ha hecho es un pacto con mejores promesas, es un pacto que ya no se escribiría la ley en tablas de piedra, sino ahora en nuestros corazones? Que el acta matrimonial la llevamos dentro, por eso podemos ser fieles a Dios, porque su Espíritu Santo está en nuestra vida. Amados, póngase en pie desde su lugar y vamos a orar al Señor.